Y entonces, bueno, le damos la bienvenida a la segunda sesión de conversaciones de derecho administrativo. eh, a la bienvenida a los que están aquí presentes y también a quienes están por Zoom. En esta segunda sesión nos acompaña Brigitte Leal, que es doctora en Derecho de la Universidad de Cambridge y profesora de Derecho Administrativo en la Universidad Adolfo Ibáñez. El tema que nos trae, que nos une en este día, se llama Perspectivas normativas sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por omisiones o deficiencias en materia de fiscalización. Vamos a partir primero con una exposición por parte de Brigitte. Después voy a hacer algunos comentarios y después vamos a tener preguntas del público, ya sea el que está aquí presencialmente o quienes quieran hacer sus participaciones por Zoom, que los invitamos a hacerlas, a dejar sus participaciones por escrito, o también vamos a dar la posibilidad de hacer sus participaciones por audio. ¿Ya? Entonces, Brigitte, Podemos chequear si es que ahí se arregló el audio o no. aló, no, se sigue escuchando desde acá, Sí. pero te dejo, lo dejo Ya, más cerca. eso. Ya. Bueno, muchas gracias a Tomás por la invitación, al profesor Cristóbal Aguilera también por crear estas instancias de conversaciones sobre temas de derecho administrativo. Así que muchas gracias también, Cristóbal, por la oportunidad, que son fantásticas instancias para poder conversar y tener un foro y un espacio especializado para poder hablar de estos temas de una forma más pausada, si se quiere, en este formato uno a uno que están desarrollando y que me parece bastante, la verdad, como que entretenido, como que deja buen espacio para la discusión. Entonces, bueno, y también aprovecho de saludar a las personas que están por el Zoom, ¿cierto? Así que, bueno, les quería contar un poco de qué se trata este trabajo. Es una investigación en desarrollo. Y el trabajo escrito constituye la ponencia que se va a publicar durante el año, yo imagino, en el libro de las jornadas de las conferencias de la Asociación de Derecho Administrativo de Chile, ADAD, en base a las jornadas que tuvieron lugar en perdón, en noviembre del año pasado, en Arica. Y el paper se llama Perspectivas normativas sobre la responsabilidad patrimonial de la Administración del Estado por omisión o deficiencias en materia de fiscalización. Ya a este respecto, vale mucho la pena, creo yo, explicar como autora, obviamente, por qué ese título y no otro título. Encontrar un título a un trabajo, a un paper o a un libro siempre es una tarea compleja porque es como el título de la canción, ¿no es cierto? Y uno quiere que lean el paper, que lean el libro, que lean el trabajo, en fin. Entonces, el título en sí es bien descriptivo de un tema que tal vez ha sido poco explorado en la dogmática nacional y se centra en el estudio de la responsabilidad patrimonial de la administración, específicamente de la administración activa, ¿no es cierto? En general de los servicios o de los órganos que prestan alguna actividad material y que perdón, se desenvuelven y desarrollan un servicio directamente para los ciudadanos o para los sujetos regulados. Eso quiere decir entonces que el paper no aborda las situaciones de responsabilidad de otros poderes del Estado, ¿ya? Luego se concentra en hipótesis de omisiones o de deficiencias de actuación de órganos con competencia para fiscalizar, es decir, trabajos donde, o situaciones o casos donde hay que deslindar qué conductas, acciones o actividades son exigibles a la administración, pero que por tal motivo, tal acción, tal actividad de fiscalización no se verificó en el caso concreto, ¿ya? En un lenguaje más cercano, digamos, al mundo de la dogmática del derecho administrativo, esto vendría a ser algo así como las faltas de servicio, ¿no es cierto? O sea, en realidad esos son los criterios de imputación que se utilizan en estos casos, entendiendo por tal, obviamente, cuando el servicio no se presta tardíamente o se presta deficientemente, que es la típica triada, ¿no es cierto?, de la falta de servicio en el derecho administrativo o en la dogmática al menos. Y finalmente, ¿por qué el paper se llama Perspectivas normativas? Porque el artículo intenta explorar y articular ciertos argumentos que podrían
sustentar criterios de imputación de responsabilidad o bien objetarlos, ¿ya? Son argumentos que están como todavía in the making, si se quiere, como aún estudiándolos. Ya en la página 8 levanto un punto de partida que es desde mi visión personal sobre este tema. em, y que tiene que ver con que existirían buenas razones para cuestionar la conveniencia o la practicidad de una visión expansiva o maximalista de la responsabilidad patrimonial del Estado en esta esfera, que la acerque, por ejemplo, a una responsabilidad por la mera creación de riesgos, o si se quiere, a la lógica del derecho de seguros. ¿Ya? Entonces, eso sería un poco el punto de partida o la intuición inicial personal, digamos. Para ello, se revisan ciertos casos a modo de ejemplo porque este trabajo, su norte no es constituir un estudio longitudinal de la jurisprudencia, no terminaría nunca, de hecho, porque son demasiados los casos, sino que los casos sirven para sentar intuiciones normativas sobre este tema, ya por eso perspectivas normativas. En general, y ahora yendo más a lo granular, las perspectivas normativas para atribuir responsabilidad por falta de servicio en los casos analizados se basan en una ecuación, como lo estaba pensando ayer, una ecuación que tiene resultados más o menos predecibles, ¿ya? Esta ecuación se constituye de distintos elementos. Por ejemplo, cuando se combina el argumento del fin de la norma de fiscalización y maximizándola, ¿no es cierto?, con el resultado grave o gravísimo en materia de daños, cuando hay casos de lesiones graves o casos de muerte sobre todo, existiría una base bien robusta para atribuir responsabilidad al Estado por estas omisiones o deficiencias de fiscalización. Y a esos dos elementos le podemos sumar otro elemento a la ecuación que tiene que ver con visiones normativas amplias o extensivas de la causalidad en materia de responsabilidad extracontractual. Ya serían como tres elementos de esa ecuación que cuando coinciden y se potencian, entonces robustece una tesis de responsabilidad patrimonial de la administración. Ahora bien, los argumentos que podrían contrarrestar la fuerza de tal tesis, ¿no es cierto?, como de la tesis maximalista de la responsabilidad, pueden ser de distinta índole. Y esos son los argumentos que en el fondo me encuentro trabajando ahora también de la mano de la jurisprudencia y del análisis de argumentos que, o sea, no solamente de la jurisprudencia, sino también análisis y perspectivas normativas de qué es, qué debería ser y hasta qué punto los estados deberían ser responsables por actuaciones como esta, ¿ya? En el trabajo, al menos, en el trabajo que está escrito, existen o se da cuenta de ciertos casos, de nuevo, que ilustran de manera muy básica algunos argumentos que abonarían la tesis contraria, es decir, que debiésemos colocarle ciertos cotos o ciertos límites a la responsabilidad extracontractual por meras omisiones o deficiencias de fiscalización. El principal argumento, y que ese argumento sí ha sido recogido por la jurisprudencia, es el formalismo o la interpretación restrictiva, ¿no es cierto?, de las competencias fiscalizadoras de la administración. Esto implica sostener que a veces la ley limita el ámbito ya sea de sujetos fiscalizados o de actividades reguladas que deban ser fiscalizadas por órganos administrativos. Entonces, en esos casos, si por ejemplo no hay ley que habilite al órgano a fiscalizar a tal sujeto o a tal actividad regulada, entonces la administración no tendría un deber de hacer, ¿ya? Y en esos casos no se configuraría una responsabilidad patrimonial por falta de servicio, ¿no es cierto? Parece obvio este argumento del formalismo, y uno podría decir, bueno, ¿qué abona? Pero es importante rescatar este punto de partida porque yo creo que puede ser de especial interés en un mundo donde, por una parte, se dice que hay mucha regulación, pero por otra parte también nos damos cuenta que hay fenómenos que están completamente desregulados dentro de la sociedad. Y ahí, por ejemplo, está el caso de la regulación de las plataformas digitales, ¿no es cierto? Que hay muchas plataformas digitales que si bien constituyen mercados, hoy en día están no regulados y que todavía no sabemos muy bien cuáles son las entidades o los órganos de la administración que podrían tener eventualmente competencias fiscalizadoras para ese tipo de mercado en particular, porque está desregulado o porque las potestades públicas de esos órganos administrativos que se crearon, por decir, 10 años atrás o 20 años atrás, no pudieron prever que en el fondo se iban a desarrollar actividades digitales que tienen una carencia física que es evidente, ¿no es cierto? O de elementos físicos que es evidente. O también podría ser de relevancia para la vigilancia o control, esto en otro ámbito de las metas ambientales o climáticas, por ejemplo, que provienen del derecho internacional
donde no está claro la forma en que tales metas deben ejecutarse a nivel doméstico, porque se trata de metas móviles, en general las metas climáticas van cambiando cada 5 años, se van ajustando y también, digamos, aguas abajo, esas metas no siempre se incorporan o transponen de una forma precisa, digamos, a través de los instrumentos del derecho doméstico. Entonces ahí también hay un punto en que no sabemos muy bien si es que los órganos de la administración van a tener o no las competencias para poder fiscalizar el cumplimiento de esos acuerdos y todas las obligaciones de servicio que de ello deriven. Entonces, ¿cuáles son los matices? Yo al final en el paper hablo de algunos matices normativos que me gustaría ir introduciendo al debate e incorporando, ¿no es cierto? Más allá de que esto esté incorporado o no en la jurisprudencia. Y ahí analizo tres matices, ¿no es cierto? El primero es identificar que lo que se ve al menos en el estudio de casos es que hay una escasa precisión conceptual entre los deslindes o lo que constituye una omisión y una deficiencia, ¿no es cierto? En general, rara vez la judicatura frena en preguntarse como conceptualmente cómo vamos a definir omisión o deficiencia. Y yo en verdad creo que estos conceptos son difíciles de definir. Eh, si uno los compara, por ejemplo, con el concepto de acción o con el concepto de actividad. Pero también, y como nota aparte, no sé qué tanto también podemos esperar del trabajo conceptual. ¿Ya? O sea, creo que como ejercicio teórico siempre es importante, pero a veces no es necesario para dar una respuesta correcta a un caso. Así que ese es un matiz que hay que introducir. El segundo matiz tiene que ver con los problemas propios del maximalismo de la responsabilidad patrimonial. Y ahí en el fondo este matiz tiene por idea principal establecer las consideraciones económicas que están detrás de la responsabilidad patrimonial, ¿no es cierto? Yo creo que es peligroso asumir que la administración tenga que comportarse conforme a estándares muy idealizados en materia de control, vigilancia, fiscalización, más aún en el mundo en que vivimos hoy, que es muy cambiante, súper cambiante, donde los hechos avanzan más rápido que el derecho, donde la mejora tecnológica puede que exista, por ejemplo, para controlar y fiscalizar mejor, pero esa mejora tecnológica no llega a todos los lugares por igual, sobre todo en un país como Chile. Entonces, pedirle al Estado que lo sepa todo, que lo conozca todo, que vigile todo, la verdad es que pareciera ser un estándar más o menos impracticable, yo diría, al día de hoy, o que a lo menos podría encarecer demasiado la actividad administrativa y el despliegue de potestades públicas. Sabemos, o sea, hoy en día, bueno, este año más claro aún, sabemos que no existe un presupuesto público ilimitado para todo el despliegue de potestades y actividades administrativas y que por otro lado las colaboraciones público-privadas en materia de inspección y fiscalización no siempre dan el ancho, no están presentes en todos los sectores regulados y también muchas personas desconfían de la colaboración público-privada. Entonces ahí también es una posibilidad, pero que tampoco se ha explorado hasta el final. Pero lo importante es que hoy se requiere un equilibrio, porque así como en el pasado teníamos esta idea de que los estados eran irresponsables, ¿no es cierto? El viejo adagio de The King can do no wrong. Bueno, ahora pareciera ser que existe una tendencia al opuesto, ¿no es cierto? A pasarse a la idea de los estados ultra responsables. Y eso puede ser, desde mi perspectiva, algo problemático. Y finalmente el último matiz, y aquí ya voy cerrando, sobre las consideraciones de mérito u oportunidad en el ejercicio de competencias fiscalizadoras. Este argumento igual está ligado con el matiz 2. La actividad de fiscalización es una actividad material, ¿no es cierto?, de despliegue de recursos humanos, de recursos materiales, que con el tiempo hemos observado en la administración se ha ido procedimentalizando. Y eso ha sido bueno y malo a la vez. Ha sido bueno para el ciudadano y para los regulados porque obviamente les da mayor predictibilidad y garantías respecto de que es una buena administración, ¿no es cierto? Tener procedimientos y estructuras siempre es algo bueno, genera predictibilidad, genera confianza, etcétera. Pero también esa misma ganancia, ¿no es cierto?, a veces podría generar un efecto paralizante para el actuar de la administración. Muchos funcionarios, por ejemplo, podrían sentir temor de tomar una decisión si es que antes no se instruye todo el procedimiento que se ha ideado, que se cumplan todos los parámetros formales.
a veces complejos, para recién ahí fiscalizar y realizar una acción, ¿no es cierto? De nuevo, creo que en este punto hay que volver a un punto medio. El otorgamiento de garantías y certezas para los administrados es una buena cosa, yo creo que es un avance importante, pero eso mismo no puede transformarse en un argumento para la inacción administrativa, para que se cohíba en el fondo, sobre todo en una materia tan importante como es poder tener información y datos de buena calidad sobre el nivel de cumplimiento de las normas, ¿no es cierto? Que esa es una de las funciones más principales de la fiscalización administrativa, es contar con información útil, veraz, oportuna, de buena calidad, para saber cuánto como sociedad estamos cumpliendo. Y bueno, yo creo que esas son las finalidades del Estado vigilante, ¿no es cierto? Estar al servicio de diversos bienes jurídicos. Y por eso que este trabajo se enmarca en esta idea de poder seguir articulando, digamos, las bases normativas de un ejercicio que sea razonado y razonable de la potestad pública de fiscalización, que sobre todo hoy en día con el avance de las nuevas tecnologías e incluyendo también los algoritmos propios de la inteligencia artificial, genera un nuevo nicho de estudio para ver cómo el Estado va a poder utilizar estas herramientas y desplegarlas en el marco de su actividad fiscalizadora. Así que eso de mi parte, ahí les conté un poco el contexto del paper y un resumen. Muchas gracias de nuevo a Tomás, a Cristóbal y a todos los que están acá presentes por tener el tiempo y la consideración para escuchar estas materias. Gracias. Muchas gracias, Brigitte. Eh, Bruno, no sé si es que el audio se habrá normalizado. ¿No? Ya, entonces sigo por acá. Perfecto. Sí, invitamos también a quienes quieran hacer preguntas, a los que están online, si es que quieren pueden ir haciéndolas por escrito. ¿Ya? Ahora voy a hacer unos pequeños comentarios a lo que expuso Brigitte. Eh, Me parece que los casos que señala o que eliges para fundamentar para fundamentar las posturas son muy claros, son muy claros. Cuando hablas, por ejemplo, en el primer grupo, donde sí se toma en cuenta la responsabilidad del Estado por la falta de fiscalización, o por donde está tirado, CONAF, Minas San José y la DGAC, como que queda bastante claro que esta ecuación que decías tú es sobre todo yo creo por el resultado grave. Dónde está la lesión, dónde está la muerte, el fallecimiento de ciertas personas. Y eso lleva a la jurisprudencia a tener esta visión maximalista, que yo creo que me parece que no son contradictorias con este formalismo, la interpretación restrictiva que tú planteas, sino más bien que yo creo que operan en momentos distintos. Primero, analizamos si es que tienen la competencia o no, y una vez que asumimos que tienen la competencia, bueno, vemos si es que hay un incumplimiento o no de ese deber de fiscalización. Y eso lo deja claro, por ejemplo, el caso de la DGAC, donde el Consejo de Defensa del Estado decía, yo no soy el responsable acá, es mi subcontratista y por lo tanto eh, no tengo ninguna responsabilidad. Y ahí le responden, ustedes sí tienen responsabilidad, por lo tanto responden de manera, o sea, al principio este formalismo y después se van a la parte del resultado. Entonces, eso primero como que no son, a mi parecer, opuestas las dos posturas, sino que yo creo que operan en momentos distintos. Y en cuanto a los matices que tú señalas sobre los problemas del maximalismo, pensaba también en cuanto a estas consideraciones económicas, eh, tenemos este presupuesto que es limitado, que cada vez se va bajando más, o se busca bajarlo. Y por lo tanto, cada peso que nosotros, o que el Estado gaste pagando una indemnización, es un peso menos que puede utilizar para satisfacer alguna necesidad o para realizar alguna acción de fiscalización. Entonces, mira, también que eso es otro punto a analizar, como el uso alternativo de ese dinero. También
Otra consecuencia que podría llevar este maximalismo es como un efecto sistémico en el caso de que asumiéramos ese maximalismo como la regla general en el caso de la responsabilidad del Estado. Y así pensaba, bueno, fijarse en la responsabilidad por falta de fiscalización significa también eh, que estamos ignorando a un responsable que es bastante más claro, más directo, que es quien causa el daño de manera directa. Eh, en el caso de la DGAC, el subcontratista; en el caso de la mina San José, la minera; en el caso de CONAF, quien causó el incendio; y en Tirado, quien hizo el hoyo. Sin perjuicio de que existe, yo creo que se puede argumentar por la existencia del deber de fiscalización. Yo creo que en estas discusiones se omite la responsabilidad de quien está directamente involucrado. Por lo tanto, yo creo que se salta ese paso de recurrir a esta persona. Entonces, eh, como que faltaría, yo creo también, en este análisis de la responsabilidad por falta de fiscalización, como que, ¿qué pasa para la relación posterior, o si es que podría haber alguna relación posterior entre el Estado y quien produjo el daño, una vez que se comprobara que se produjo? O sea, quién fue. Por ejemplo, ¿podría después el Estado repetir en contra del subcontratista que produjo las lesiones en la DGAC? ¿Podría después el Estado repetir en contra de la minera San José? Eh, ¿Cómo podría hacerlo? Porque ni siquiera fueron parte, o sea, entiendo que no fueron parte del juicio. Entonces tendría que iniciar un juicio completo del alto conocimiento, que podría tener también sus propios costos, y sobre todo si es que, por ejemplo, la minera en ese momento ya podría haber desaparecido, o podría estar vacía de todos los bienes. Entonces, yo creo que esos como efectos, o sea, genera un efecto de la relación que podría existir entre el quien verdaderamente provoca el daño y quien al final lo debería soportar. En un principio la administración, eh, y después el productor. Que yo creo que respondiendo a esta idea que decías tú del derecho de seguro. En este caso, si es que se toma la idea maximalista, a mi parecer se está pensando desde ya en el Estado como un asegurador universal. Y bueno, habiendo pagado la indemnización, tal vez debiera subrogarse en el derecho o sea, en el derecho para cobrar la indemnización correspondiente. No sé, yo creo que al menos esa es una opción para poder como solucionar estos problemas. También pensaba si es que existe una exacerbación de la responsabilidad por falta de fiscalización, hay una suerte de fomento a la responsabilidad por parte de los regulados. Si yo sé o sea, que por los daños va a pagar el Estado, eh, y es probable o sea, que existe una cierta probabilidad de que no se pueda determinar con claridad que voy a ser yo o que fui yo quien produjo el daño, eh, el deber de cumplir con la regulación me parece a mí que se ve disminuido, y eso por lo tanto genera también un cierto incentivo a no cumplir. Entonces, eh, pensar también en la actividad de los tribunales también como una fuente o una pauta de interpretación de la regulación. Entendiendo que la regulación no solamente viene por que no solamente un actor es el Estado, o sea, la administración, sino también pueden ser los tribunales como un actor regulatorio importante. Em, y por último, pensaba también en, ¿cómo decirlo? Em, no tengo notado acá. No, lo otro era em, era esta de la desviación que ya lo dije. Ya, yo creo que esos son algunos temas que quedan como, bueno, o sea, la ponencia no puede abordar todos, pero yo creo que son temas o sea, que tal vez para una continuación, o para la continuación para otras versiones del trabajo,
o que podrían ser analizadas. Ah, y lo otro también que me estaba acordando es que pensar también en los recursos que son limitados y que tiene que haber una priorización por parte en el uso de los recursos. La administración, o sea, sabe que no puede fiscalizarlo todo. No puede tener un fiscalizador en cada faena, no puede tener un fiscalizador por cada regulador, y eso significa que hay ciertas actividades que necesariamente quedan fuera del ámbito fiscal, del ámbito de la administración, a pesar de que si tuviéramos recursos ilimitados, ahí sí quedarían. Entonces yo creo que la tesis maximalista omite esa consideración de que del problema como de la última milla. Mientras más nos acercamos al 100%, más costoso es tener una fiscalización fiscalizar esas actividades. Y por lo tanto, como, yo creo que es algo que también deberían tener en cuenta los tribunales al momento de resolver. Eh, Eso era. Gracias. Muchas gracias. No sé si, Gracias. no sé si quieres responder o si quieres hacemos las Así preguntas, como rápido lo que tú dijiste, muy rápido y de ¿ya? una. Y después recibimos Sí, palabras del público y... tomo desde ya el comentario de que, claro, la idea no es hacer una oposición entre la visión maximalista y el formalismo. El formalismo para mí es un punto de partida. Es Claro, como, tiene que ser la base, como el tema de las normas de competencia, es como, claro, es como una background condition, como se claro, dice. Pero de ahí se pueden construir visiones maximalistas o minimalistas de la sí, responsabilidad. Em, Segundo, el tema de las consideraciones económicas yo creo que son súper importantes. Yo creo que acá a veces se pasa, no se transparenta mucho el argumento económico que hay detrás del despliegue de potestades de fiscalización, que son actividades materiales que despliegan mucho dinero. Que sí, claro, no son de prestaciones de servicios públicos probablemente, y no son tan populares, como que la gente quiere más, probablemente más hospitales, pero no sé si les importa tanto tener tantos fiscalizadores, ¿no es cierto? claro. Tal vez no. No saben lo que significa. Claro, o no saben lo que significa. Claro, estoy segura que muchas personas quisieran tener menos fiscalizadores. En fin, y el efecto sistémico, sí, también estoy de acuerdo. No sé si estoy tan de acuerdo con el tema de que se genere algo así como una repetición que el Estado después pueda repetir contra los privados. Yo creo que no, yo creo que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ahí habría que afinar el ojo jurisprudencial, identificar quién es el verdaderamente responsable en un primer juicio, porque el costo de litigar también es muy Sí, alto. Entonces, un juicio tras otro juicio tras otro juicio, en general no es mi forma de entender la resolución de controversias. Pero después podemos conversar más de eso, porque yo sé que es más complejo. Respecto al fomento de la irresponsabilidad de los regulados, sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que en la medida en que se maximaliza la responsabilidad patrimonial del Estado, podrían como relajarse los estándares de los sujetos regulados y decir, bueno, como el gran padre paga, entonces no cumplo. Y yo creo que eso sí podría ser un riesgo, ¿no es cierto? Como un, un riesgo importante a tener en cuenta. Y finalmente, el tema em, de hasta qué punto hay que tener actuación fiscalizadora de nuevo. Yo creo que hoy en día todavía pensamos la fiscalización desde el punto de vista como de la visita inspectiva, de la actividad in situ, en terreno, pero yo creo que el día de mañana vamos a girar a una fiscalización que va a ser mucho más remota, mucho más basada en datos abiertos o en otros mecanismos que tenga la administración para fiscalizar. Y yo creo que esas nuevas formas de fiscalización van a plantear nuevas formas de hacer fiscalización. Y puede que sea más cara o menos cara, eso no lo sé, no lo he estudiado, pero sí creo que en temas de garantías va a cambiar, en temas de procedimiento va a cambiar y potencialmente en temas de responsabilidad creo que también va a cambiar o debiese cambiar a lo menos. Va a haber claro. un cambio tecnológico, entonces si los hechos cambian, el derecho debería cambiar. Esperemos. Esperemos que sí. Sí. Ya, a ver Para, si podemos... recibamos... sí. Ah, perfecto. Sí, yo comparto el micrófono con Vicky. Déjalo muteado. Aló, aló, sí. ¿Alguien va a hacer preguntas? Para ahí, ¿parto yo? Ya, buenísimo.
¿Se escucha eso? A ver, ¿de aquí? Ya, perfecto. Se escucha, entonces supongo que se escucha bien. Bueno, muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas en realidad, pero ya, perfecto. Bueno, la primera pregunta que tengo era una pregunta que dejó abierta Brigitte, que era sobre, ¿puede un solo estándar normativo establecido en una ley general de aplicación dentro de la Administración del Estado dar la suficiente densidad normativa a un criterio de imputación de responsabilidad patrimonial para el caso de incontables situaciones de omisión y deficiente fiscalización? En simple en este caso, la falta de servicio es capaz de dar la suficiente densidad normativa para la responsabilidad en el marco de deficiente o omisión de fiscalización? Es una pregunta abierta, porque yo diría que la falta de servicio tiene ciertas particularidades y creo que en el fondo, en la actualidad, se ocupa falta de servicio para gran parte, casi todo para la responsabilidad del Estado, y creo que se está llevando a un punto en donde se está forzando el concepto. Entonces, mi pregunta es si en este caso lograr la densidad normativa suficiente para poder resolver, en este caso, el problema de de la responsabilidad del Estado por fiscalización. Otra pregunta que tengo es sobre el deber de conducta. Es sobre si, a su criterio en este caso, el deber de conducta debe estar expreso o bien se puede extraer hacia de un deber genérico. Y otra también consulta que tenía era sobre la distinción entre omisión y deficiencia. En este caso había señalado que no existe una diferencia, por lo menos la jurisprudencia no ha expresado alguna diferencia. No sé si tiene en este caso algún criterio, por ejemplo, para delimitar, por ejemplo, qué se entiende por deficiencia o bien omisión. Por lo menos en mi caso yo diría que la deficiencia hay una actividad material, pero que no se logra consolidar, por ejemplo, con su fin. Por ejemplo, lo que se dice la falta de servicio de que se prestó el servicio de forma eficiente, pues, mal. O, por ejemplo, la omisión requiere una inactividad, diría yo. Y finalmente, esta es la última pregunta que tengo, que es sobre el estándar que tiene que cumplir la falta de servicio. En el artículo se señala que la falta de servicio debe apreciarse en concreto, en línea con algunos otros pronunciamientos, por ejemplo, inmobiliaria Yoyeu, se puede mencionar, pero hay casos que sustentan la tesis de la responsabilidad, por ejemplo, que son resueltos con una lógica finalista que se aproxima más a un estándar abstracto, por ejemplo, el de CONAF, o bien el de la mina San José, el de la DGAC. Y mi pregunta aquí es si considera que la Corte debería aplicar siempre el estándar en concreto o también en casos en donde haya la gravedad del daño, justifica un análisis más abstracto. Y creo que eso, porque en realidad lo otro es como un comentario más en relación a lo que señaló Tomás, que va en el tema de la acción de repetición contra los que causan el daño. Bueno, yo diría que en este caso en específico contra quienes que soportan el daño bueno, primero esto afecta a la función correctiva, porque claramente, según lo que señala Tomás, si uno se va a lo maximalista, en el fondo la función correctiva es que los órganos presten bien el servicio, o sea, pero si por alguna razón no se está, en este caso, ejerciendo las acciones de repetición respectivas contra aquellos que causan el daño, de una u otra forma esa función se va diluyendo. Y en la misma línea, esto también yo creo que explica, es difícil encontrar acciones de repetición en estos casos, porque principalmente por las sumas. Entonces el Estado prefiere, en vez de llevar a cabo otro juicio o bien ejercer la acción de repetición respectiva, prefieren ir directamente donde el Estado porque ahí está la solvencia. Entonces también yo creo que ahí está la explicación. Y eso serían mis preguntas. No sé. ¿Tenemos? ¿Para que conteste o...? Sí, está bien. Sí, yo creo que eso. Sí, porque así Ahí. responder todas. Ya, perfecto. Bueno, la verdad que yo encantado por la presentación, me gustó mucho el documento, lo leí, a mí la verdad que me interesa bastante el tema de la responsabilidad, no solo del Estado, sino que en particular. Y es precisamente por esto que mi pregunta surge en base a al exceso de formalización o de legalización que puede existir y de esta desmotivación en cierto punto que se plantea también un poco en el texto. Respecto a esta parte en particular, la que se dice de que el Estado al regularse en exceso, digamos, el campo en que ellos van a tener que responder, se desmotiva a la correcta diligencia que este mismo debe tener. Entonces, claro, este es un caso particular que no solamente se ve en responsabilidad estatal, sino que se ve también en la responsabilidad de los privados y de esta materia hay muchas discusiones doctrinarias, no solo en Chile, sino que en otra materia internacional. Entonces, a mí en particular
en un ramo que yo hice, o sea, que impartieron, digamos, acá en esta facultad de responsabilidad, se ve en la doctrina alemana respecto al tema de la responsabilidad que tienen los conductores, porque es un sistema extremadamente regulado en el caso de que ellos, al realizar el daño, solo por eso deben pagar. Y a la vez por eso se plantea de que a ellos se les desmotiva a actuar diligentemente, porque de cualquier modo van a tener que pagar. Entonces, desde mi punto de vista, este argumento carece de lógica. ¿Y esto por qué? Porque en nuestro sistema en particular existe un principio no solo en el Código Civil, digamos, sino que a lo largo de todo el ordenamiento jurídico que dice relación con la buena fe, y en el ámbito público dice relación con el principio de probidad. Entonces, claro, la administración, a pesar de que se encuentre regulado y que en un futuro yo la verdad que espero que sea así, inclusive creo que les convendría a la administración, porque si hay una administración tan, o sea, si hay un mandato legal tan amplio como el del artículo 42, por ejemplo, de la Ley de Base Generales de la Administración del Estado, claro, queda muy amplia la responsabilidad que ellos tienen. Sin embargo, ellos al regular de tal manera, digamos, específica, da cabida a que el Estado mismo pueda responder por incluso menos cosas. Entonces creo que sería bastante, digamos, extenderlo por esa vía, llevar por esa vía un poco más el proyecto, en el sentido de inducir o motivar, digamos, a los legisladores a que ellos mismos planteen de mejor manera la responsabilidad y delimitar el campo de aplicación. Porque, claro, nosotros estamos claros de que el legislador lo que busca siempre, digamos, es derivar todo a que, o no sé si siempre, pero al menos en Chile, como la perspectiva que yo tengo y mucha gente más a lo largo de toda la República, es que el legislador evita los problemas, digamos. Siempre quiere que el privado responda, siempre quiere que el privado vea y vele por sus intereses propios particulares. Entonces, ellos al regular más, digamos, el privado va a tener que responder por más cosas. Entonces considero que al Estado le interesaría incluso regular más el ámbito. Y respecto a algo que señaló Tomás, respecto a, y de verdad que yo estoy en favor de Tomás y en contra, digamos, de lo que opinas tú, porque dices que a la gente le interesaría que haya menos fiscalizadores y yo no puedo estar más en contra de eso. ¿Por qué? Porque respecto de las fiscalizaciones a los órganos, a los organismos públicos, digamos, a los órganos públicos, a la gente le interesa que haya un buen funcionamiento. Entonces, mientras más fiscalizadores hayan, digamos, y claro, uno puede entender que es un derroche de recursos públicos, pero no puede ser más lo contrario. Al fin y al cabo, que haya un buen funcionamiento en la administración del Estado quiere decir que esto se aporta al bien común y por lo tanto la gente tiene mejor vida. Entonces, apuntar a que haya más fiscalizadores y que recursos que, por ejemplo, se están derrochando en un ministerio en particular o en algunos que son de menos, digamos, relevancia, al menos en la actualidad, podrían, digamos, redirigirse al tema de la fiscalización. Em, Eso. Lo último. Respecto a la información, digamos, que a los privados. Había una parte también en la que, en el paper en el que se señalaba de que los privados tenían eh, la información, digamos, que a ellos se les da es poca. Entonces, yo considero que en la actualidad esto igual se puede corregir, digamos. Existen como habían planteado. No, respecto a a la información que se les daba de parte de por qué se debe responder el Estado y por qué no se debe responder. Había una parte, no recuerdo la página específica, pero creo que era como alrededor, entre medio de cuando se hablaba de los casos jurisprudenciales. Había una parte en la que se decía, claro, se podría regular más, pero el tema es si se regula más, entonces cómo se podría informar debidamente. Y claro, a la gente en particular, el ciudadano común no es un jurista, digamos, no se va a meter a leer la legislación y decir, ya, se va a responder por esto y esto y esto, pero existen las redes sociales, por ejemplo, y por ejemplo Instagram es algo que tiene demasiado alcance y podría llegar la información a bastantes personas. Entonces, eso. Gracias. Gracias. Ay, no, que tu nombre. Alan. Vale. Bueno, muchas gracias. No sé si... Va a hablar ahora, para que sepan, va a hablar ahora Tomás Izquierdo, para que Sí. sepan los que están online. Perfecto, sí. Llegué un poco tarde, pero el texto está súper interesante. Gracias. Ya, tengo un par de preguntas que siempre me han
eh, atormentado un poco revisando estos casos, los casos de fiscalización y responsabilidad. Y creo que, bueno, para, digamos, profundizar en determinadas cosas puede ser interesante debatirlo. Me parece que el texto va por otro lado, está en otro plano en algunos términos, pero son preguntas, digamos, más de detalle, por decirlo así, que creo que puede ser interesante y que son particulares de este ámbito y creo que puede ser interesante. Primero, la vinculación entre el deber de servicio y la causalidad. Este tipo de casos, por ejemplo, Mina San José, el caso Arrau también, que es un caso financiero que también es de fiscalización, siempre me ha parecido que hay una cuestión o como una línea de continuidad entre el deber de servicio que se impone y la causalidad. Para aplicarlo muy en simple, si uno impone un deber de servicio muy específico, en el fondo el deber de servicio es administración, haz A, B, C, D, E, F, es muy difícil que la causalidad no se compruebe. Porque si tú hubieses hecho eso, el daño naturalmente se hubiese impedido. Entonces la causalidad eh, viene a ser más o menos trivial. Y por otro lado, si uno impone un deber de servicio más inespecífico o menos exigente, la causalidad se transforma en un problema, ¿no? Porque tenemos que determinar en cada uno de los casos si habiendo realizado esa acción, digamos, el hecho se hubiese impedido o no. Y eso me lleva a preguntarme, digamos, em, si vale la pena tratarlas como categorías separadas en este contexto, ¿no? Em, a mí me parece que diferenciar la causalidad del deber de servicio es una cuestión relevante en varios ámbitos, pero cuando estamos en un plano en el que, en el fondo, la pregunta por cuál es el marco de exigencia que le imponemos a la administración está tan indeterminada, em, a veces me surge la impresión de que podríamos rearticular este mapa, digamos, de formas un poco más, con una objetividad que no nos obliga a mirar estas categorías como si fuesen categorías fijas, ¿no? Yo me acuerdo precisamente de ese caso Arrau, que es un caso de la ahora CMF, era, que en ese momento es Superintendencia de Valores y Seguros, en que em, había sido se había provocado un desfalco o algún problema financiero y se le exigía o sea, era una empresa que había sido auditada muchas veces y la auditora había dicho, sí, está todo bien. Entonces uno decía como ya, la superintendencia que está detrás tiene al auditor que audita esta empresa y dice está todo bien, yo un poco me libero de mis funciones fiscalizadoras. Em, y la corte dijo no, usted tiene que cerciorarse, verificar que la información que el auditor recabó es también correcta, ¿no? Y claro, uno dice, si es que uno hubiese impuesto ese deber, que parece muy exigente, el problema de la causalidad se disipa, ¿no? Si usted hubiese determinado, hubiese podido escudriñar más allá de lo que el mismo auditor buscó, el problema de causalidad termina siendo nimio, porque en el fondo el hecho naturalmente se hubiese impedido. Y esto me lleva a una segunda pregunta, que es, y sobre todo esta pregunta me acuerdo de haberme la planteado con el caso de la mina San José, la distinción entre la fiscalización, que uno podría entender es la actividad de recabar información, ¿no? En sentido amplio, y la decisión fundada en la fiscalización. Em, Porque a veces me cuesta identificar en la sola fiscalización la potencialidad de provocar un daño, ¿no? Porque en el fondo uno podría decir, si usted hubiese fiscalizado bien, se hubiese podido hacer de cierta información que le hubiese llevado a tomar una decisión. Pero ¿hasta qué punto esa no es una responsabilidad, por decirlo así, por omisión de un acto administrativo y es una responsabilidad por falta de fiscalización? ¿Mm? El caso de la mina San José, por ejemplo, la premisa que está de fondo es, si usted hubiese advertido que esta mina estaba destrozada, digamos, que tenía estos problemas, etcétera, usted hubiese cerrado la mina. Pero ahí lo que se está diciendo es, en el fondo, hay responsabilidad porque usted no cerró la mina, no decretó, no dictó ese acto administrativo, ¿no? Pero claro, uno puede ir para atrás y decir, en el fondo, acá lo que se está atribuyendo a título de responsabilidad es esa actividad inspectiva previa que hubiese llevado necesariamente a la dictación de ese acto. Entonces casi que hay como una doble cadena, ¿no? La de la información, luego la decisión y luego el perjuicio. ¿No? Esas dos preguntas o temas generales, digamos, creo que son más que preguntas, digamos, esferas de análisis que creo pueden profundizar este tema. Eso, muchas gracias. ¿Alguien?
Entonces, Cristóbal, y después le damos o sea, leemos las preguntas online Ujú, sí, y o eso. sea, contestamos todo. Buenísimo. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Brit, por estar aquí, por el texto. A mí me encantó. Muy, muy ágil de leer. Lo primero es que me parece que atender al formalismo creo que fue muy atinente. Yo creo que es algo que vale la pena reforzar una y otra vez, al menos como marco de competencia. Y tengo como quiero meter un ámbito de análisis, me parece algo similar a lo que decía Tomás al final, que es que cuando yo pienso en la falta de servicio, la idea de que la administración es responsable de los daños que cause por falta de servicio, yo quizá me se me viene a la mente, no sé, una operación, se hizo una incisión al corazón con una técnica inadecuada y eso provocó un daño. Pero me cuesta pensar que en algún momento uno pudiera afirmar que la no fiscalización causa un daño. En realidad no causa daño la no fiscalización. Y yo creo que hay una distinción que uno pudiera formular entre causar un daño e incumplir un deber de evitar causar el daño, o de evitar el daño, o de hacer lo posible para que no suceda el daño. A mí se me venía a la mente, no sé, un salvavidas tiene la posición de garante respecto a los bañistas. Si un menor se cae, él no causa el daño, incluso cuando no lo salva, incluso cuando no le tiende la mano para poder sacarlo del agua. Él incumple el deber de garante, él incumple el deber de salvarlo, pero incumplir el deber de salvarlo no equivale a causar el daño. Y yo tengo la impresión de que y yo creo que por esto también la distinción entre omitir y la deficiencia me parece que es poco, o sea, que esa distinción puede no ser relevante. Por esto mismo me parece que no es relevante esa distinción. Pero esto me lleva a pensar algo que también se planteó ahora, si es que efectivamente la falta de servicio es el concepto aplicable para poder imputar responsabilidad a la administración en este ámbito concreto, porque el no cumplimiento de un deber no significa necesariamente, aunque ese deber suponga evitar el daño, que uno sea causante del daño. Y yo, al menos esa suposición, porque acá también se decía, por ejemplo, bueno, ¿quién es el verdadero responsable? ¿Quién es verdaderamente el responsable? O en algunos casos que evidentemente cuando se incumple el deber ahí se atribuye la responsabilidad. Yo creo que hay un salto ahí, como lógico, de atribución de imputación, que a mí no me parece tan claro y eso suscita muchas discusiones a partir de estos casos. A mí yo leo el caso y me sorprende que la administración tenga que responder por el daño. Tiene que responder, desde luego, quizás por haber incumplido su deber de fiscalización, pero no por haber causado el daño, porque realmente no lo causó. Incluso bajo una lógica de la responsabilidad por creación de riesgo, yo creo que tampoco habría atribuir el daño. Eh, Eso y lo último, yo estoy muy de acuerdo con lo que se plantea acá acerca de la idea de el gran padre paga, como tú lo expresaste, la idea de ciudadanos menos cuidadosos, menos responsables, y eso genera un círculo vicioso que me parece que es bastante peligroso en el fondo, porque precisamente por la menor responsabilidad, el Estado quizás está más preocupado aún de una hiperresponsabilidad y eso puede generar un círculo que me parece preocupante. Y ahora sí, lo último, yo también creo que la perspectiva finalista tiende, por lo primero que dije, a confundir entre una responsabilidad por evitar el resultado y la responsabilidad por los medios. Y quizás esa distinción entre responsabilidad de medio y responsabilidad de resultado puede dar luces para poder dilucidar adecuadamente estos casos. Eso. Perfecto. Bueno, ya lo notaste, pero igual, para que lo sepa también el público acá presente, hay una pregunta de Juan Pablo Marré que dice, me parece muy interesante el tema, felicitaciones para Brigitte. Gracias. Es un tema bastante complejo, me parece que efectivamente la responsabilidad de la administración debe acotarse a cánones razonables, y en eso la jurisprudencia ha avanzado al rechazar la responsabilidad objetiva. No obstante, me parece que primeramente se debe poner atención en la calidad e idoneidad profesional de los funcionarios públicos, un tema que hace falta y una mayor accountability. Ujú. Y Fernanda Benavente dice, tengo una consulta slash reflexión sobre la teoría que sostiene que la fiscalización es una actividad exclusivamente material, ha conducido en ciertos casos a una inacción del Estado respecto de la ejecución de actividades fiscalizadoras. Mi pregunta o reflexión es, ¿cómo fundamentar una posición intermedia que reconozca que no siempre se requiere la ejecución material de fiscalizaciones para para entender cumplido el deber de fiscalizar? ¿Y de qué manera dicha postura podría respaldar la validez de los procedimientos sancionatorios
considerando que estos suelen exigir la constatación material de los hechos. Yo creo que se une a lo que decías tú respecto de la Final. fiscalización por la información Sí, o sí, sí. fiscalización más remota con datos abiertos, cosas así. Entonces, Ya. sí, ¿Cuál era el nombre de la última persona? Fernanda Benavente. Fernanda Benavente, ya lo voy a anotar. Ya, bueno, muchas gracias. Ahora sí Sí. ya. Muchas gracias por las preguntas y por las reflexiones, porque yo creo que todas son muy atingentes a seguir desarrollando estos temas. Voy a ir atrás para adelante. Fernanda Benavente, muchas gracias por la reflexión. Yo creo que sí, yo creo que lo ideal sería empezar a trabajar en un punto intermedio. Bueno, como disclaimer, tal vez yo soy muy fan de entender el derecho administrativo desde lo sectorial, como bottom-up. Entonces creo que cada sector de regulación plantea desafíos distintos. No es lo mismo en la fiscalización ambiental, que hoy en día es súper sofisticada, tanto en lo material como en lo formal, que la fiscalización de la super de servicios sanitarios o las fiscalizaciones como de, no sé, de electricidad, que son o la super de energía, por ejemplo, que es una de las más antiguas si se quiere. Entonces, desde luego que hay que atender siempre a los objetos de protección que son diferenciados. Y yo creo que en el caso que plantea Fernanda, sí, evidentemente hay que llegar a un punto medio porque probablemente sí, no tengo ningún problema con hablar de actividad formalizada fiscalizatoria en la medida que eso sea consonante, digamos, con el objeto de protección. Van a haber muchas áreas respecto de las cuales no va a ser ni necesario, ni óptimo, ni razonable que se constituyan fiscalizadores in situ para poder tener información y desde ahí tener conocimiento sobre el estado de cumplimiento de la norma, la asistencia a los ciudadanos que tiene que ver con la función educativa de las labores fiscalizadoras y eventualmente formular cargos si se quiere para iniciar un procedimiento sancionador. Entonces yo creo que al menos mi postura es trabajar precisamente con esos casos intermedios que yo creo que son el futuro. Así que tomo nota de lo que dice Fernanda. Y respecto a Juan Pablo Marré, bueno, saludar a Juan Pablo. También, sí, yo creo que también pone el dedo en la llaga Juan Pablo ahí respecto de la fiscalización. em, Depende mucho de las personas, depende mucho del cuerpo funcionarial del Estado. Entonces, obviamente que en la medida en que tengamos un cuerpo funcionario de fiscalizadores más profesional, más técnico, donde se regulen ciertos temas de accountability, como dice Juan Pablo, se profesionaliza la función fiscalizadora. Y tomando el punto de que hay personas que les gusta más o menos la fiscalización, hay ciertas áreas en que nos encantaría ver muchos más fiscalizadores, no sé, por ejemplo, en temas viales, ¿cierto? Es importante que hayan fiscalizadores porque la cantidad de riesgos que existen en las calles hoy en día son muchas. Pero hay otros lugares en que no les gusta que haya tantos fiscalizadores. Hay mercados en general que es como, pucha, qué terror que llegue un fiscalizador. Entonces, de nuevo, tiene que ver con las áreas de protección, ¿no es cierto? Y yo creo que también depende a quién le pregunte. Y también depende a quién le pregunte. O sea, hay personas que si tú no tienes nada que perder, bueno, que vengan. Pero si tienes mucho que perder, pucha, de repente, sí, todo tiene que ver como quién habla, quién lo dice, obviamente. Este es un ejercicio académico, obviamente, que lo ve más desde como desde una, digamos, visión más externa, si se quiere. Así que sí, tomo el punto de Juan Pablo Marré. En general, yo creo que hay una discusión encubierta hoy en día, o sea, cada vez menos encubierta que tiene que ver con la función pública. La función pública probablemente, o el aspecto funcionarial, hoy en día tiene que volver a pensarse desde lo que hacemos en la universidad, desde lo que se hace en las políticas públicas, desde lo que el trabajo que tienen día a día los funcionarios. ¿Por qué? Porque hay muchas cuestiones que están cambiando y que hacen que sus funciones, ya sea de fiscalización, de sanción, de gestión, tengan que ir cambiando. Así que también ese punto es súper importante y me encantaría poder incorporar más la perspectiva funcionaria en estas materias. Sobre lo que decía Cristóbal, y también lo voy a linkear con lo que decía Vicente, es la falta de servicio el título de imputación más apropiado para casos de omisiones o deficiencias de fiscalización. No tengo una respuesta tan clara, pero el status quo en el fondo te dice como, bueno, sí, como
tenemos un título que es general de imputación, que está en la ley, en el fondo, y que sobre esa base podríamos operar. Yo no sé qué tan productivo, deseable, y ahí tomando también la pregunta de Vicente, es que pidamos a los legisladores que se creen títulos especiales de responsabilidad o títulos de imputación. Yo tendería a creer que eso pasa excepcionalmente en áreas donde los riesgos han sido, como lo abordo igual en el paper, como en la parte del análisis económico, que se legislen, perdón, títulos especiales de atribución de responsabilidad para áreas muy particulares dentro del quehacer del Estado. Por ejemplo, la ley Auge. La ley Auge tiene un título, digamos, que especial dedicado a la responsabilidad patrimonial del Estado, digamos, en los servicios hospitalarios, porque en el fondo esa fue una oportunidad para poder repensar completamente el Estado en materia sanitaria. Y no solamente hay normas de responsabilidad, sino que también se creó, por ejemplo, la mediación, donde el mismo Consejo de Defensa tiene un rol muy importante, digamos, en esa materia de resolución de controversias, de responsabilidad para ojalá digamos, como contenerlas y que esto no se judicialice. Así que yo diría que 80% estoy de acuerdo con que tal vez no es una buena idea legislar más regímenes especiales, pero puede ser que el día de mañana haya digamos, como un bolsón de casos de responsabilidad donde sí sea necesario, por consideraciones económicas y de política pública, que se legisle. Pero al día de hoy yo creo que la falta de servicio te da suficientemente cobertura normativa para poder tratar casos así. Y ahí obviamente que el trabajo queda en la judicatura para hacer los deslindes que tú dices, que a veces pueden que no sean necesarios. Como bien lo planteaste y tomando este punto de eh, que obviamente cuando la administración no fiscaliza, no sabemos si es que eso es lo que causalmente produce el daño. La causalidad siempre es una caja negra, la verdad. Desde el punto de vista de la cognición, nosotros nunca vamos a saber porque el contrafactual da para todo, ¿no es cierto? Para un escenario A, B, C, el que hubiese pasado sí, nunca te va a dejar satisfecho, porque la mente va más rápido que una sentencia, que la ley, y la mente podría imaginar múltiples situaciones hipotéticas en que pudiésemos decir, la administración, o lo que hizo la administración, o lo que no hizo la administración, pudo haber sido la causa directa o suficiente, etcétera. Yo sí creo que hay que trabajar más desde el punto de vista dogmático esta idea de los deberes, la posición de garante. No me gusta mucho la expresión posición de garante y trato de evitarla lo más posible porque está muy impregnada el garantismo o de la dogmática penal, que yo creo que no nos ayuda mucho en esta materia, pero sí los deberes de vigilancia de repente y también buscar criterios normativos para constreñir estos deberes de vigilancia. Porque como te digo, yo creo que es muy importante tener una administración que fiscalice por diversas razones, no solamente para formular cargos o para sancionar, sino, como decía Alan, para poder asistir a los ciudadanos en el mejor conocimiento de las normas. O sea, las nuevas generaciones probablemente usan más Instagram que Ley Chile, y eso es verdad. Como que no, y hay que asumirlo como un dato de la causa, más como querer cambiar nuestra realidad. Entonces, eso también lo tomo. Así que yo ahí tomo las palabras de Cristóbal de hacer un trabajo más granular sobre cómo revestir los deberes de vigilancia de ciertos límites normativos. Que yo creo que digamos, mi idea del trabajo va por ahí también. Eh, ¿Qué más? Alan, bueno, ya respondí un poco lo que tú habías señalado respecto de el caso de la dogmática alemana. Bueno, no me extraña que haya espacio para la responsabilidad objetiva y más aún en un caso de accidentes de tránsito. O sea, igual en Chile eso pasa, o sea, el contexto de los accidentes de tránsito, por algo nosotros pagamos el seguro obligatorio de accidente, porque es una esfera, como el típico ejemplo donde la responsabilidad extracontractual mutó y se transformó en un sistema de seguros, ¿ya? Entonces, existen múltiples seguros contra accidentes que ocurren en las calles, entonces, sí, es un buen ejemplo, pero no es un mal ejemplo, porque ya aceptamos que en ese ámbito ya hay responsabilidad objetiva, a través de un mercado de seguros, ¿cierto? Em, pero estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas. O sea, yo creo que las funciones de fiscalización hoy en día son importantes porque asisten al ciudadano en el mejor cumplimiento de las normas y en un mundo donde existe mucha regulación, hay ámbitos de la regulación que son bastante desconocidos. Lo mismo, por ejemplo, con los temas de privacidad, regulación de datos personales.
Es como una nebulosa para los ciudadanos que no se entiende mucho. Lo mismo que la inteligencia artificial, cómo se van a regular los algoritmos. Muy pocas personas, todos usamos algoritmos en nuestro día a día, pero muy pocas personas entendemos qué está pasando ahí y quién los controla. Así que también yo rescato ese punto de que si es que las visiones, si al Estado lo hicieran responsable por toda actividad de fiscalización, también mataríamos un trabajo del Estado que es virtuoso, que tiene que ver con la asistencia en el mejor conocimiento de las normas y la asistencia al ciudadano. Y respecto de las preguntas de Vicente, eh, y también tengo que ver las de Tomás. Sí, las de Tomás, perdón. Ya, yo estoy de acuerdo con el tema de que claro, que la causalidad de nuevo es una caja negra, ¿no es cierto? Yo no creo que sea tan fácil establecer conexiones lógicas entre una omisión y un daño. Y estoy de acuerdo con el diagnóstico tuyo y el de Cristóbal, es que no es fácil decir que porque la administración no actuó, el daño se produjo. Yo creo que esa es una de como mis mayores críticas, digamos, y que son patentes y que yo creo que muchos podemos compartirla en este tipo de jurisprudencia, ¿no? Así que comparto eso. Y también no hay que olvidar que estas son demandas de responsabilidad patrimonial. En general son asuntos extracontractuales, salvo los casos donde hay, digamos, superposición de títulos de imputación, como el caso de la DGAC, que por una parte tenemos al Estado actuando como, ¿no es cierto?, mandante en los casos de concesiones de obra pública, y luego qué ocurre con el contratista, como el concesionario que subcontrata, o el concesionario que tiene contratistas y a su vez subcontratistas. Yo creo que cuando hay títulos de imputación contractuales, ahí personalmente yo creo bastante en la vis atractiva del contrato. O sea, esos problemas ojalá que pudieran solucionarse, digamos, en la esfera contractual de la distribución de riesgos. ¿Por qué? Porque los contratos en general son instrumentos para distribuir riesgos, ¿no es cierto? Si también la responsabilidad extracontractual también hay que estudiarla siempre mirando la responsabilidad contractual. Si tenemos buenos contratos de concesión, buenos contratos, digamos, o que puedan prever ciertos riesgos, sería ideal que estos problemas, como el caso de la DGAC, pudiesen imputarse a las personas que directamente están involucrados a través de relaciones contractuales y que la última ratio sea evidentemente una responsabilidad del Estado. Porque pasar directamente y saltarse todos esos pasos y decir que todo es responsabilidad del Estado por los múltiples accidentes que podrían ocurrir en concesiones, creo que un salto demasiado rápido. Yo creo que ahí analíticamente hay que ponerle más complejidad a ese debate. Y también, Tomás, dijo este tema de de estos dos pasos, dos estadios entre lo que es la fiscalización como actividad de recabar información y luego las decisiones que a través de actos administrativos se basan en eso. Yo creo que también es súper importante hacer esa distinción, con la sola salvedad que la actividad de fiscalización no es una mera actividad de monitoreo, ¿ya? Entonces el monitoreo es distinto a la actividad de fiscalización o, porque se puede monitorear, el Estado monitorea muchos datos con distintos fines. Por ejemplo, no sé, el típico ejemplo, los institutos tecnológicos del Estado, supongamos, que no son no son como los órganos que estamos pensando acá, se monitorea todo el tiempo el clima, se monitorea la contaminación, se monitorea el estado de las mareas. Ya las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pueden monitorear eso. Pero esos no son casos de fiscalización, ¿no es cierto? Es levantar información, es data, ¿no es cierto?, para poder tomar mejores decisiones públicas o que protegen ciertos bienes jurídicos. La fiscalización es como un poquito más, no, y es una potestad pública. Hay una potestad pública. Tenemos monitoreo, pero no necesariamente el monitoreo está construido como una potestad pública. En cambio, en la fiscalización existe una relación jurídica entre el órgano que fiscaliza, que tiene la potestad, y el sujeto que está siendo parte de esta relación jurídica de fiscalización. Y ese sujeto tiene deberes que cumplir, deberes que muchas veces están establecidos en la ley, ya sean las leyes, digamos, generales que rigen la administración, estos deberes de cooperar con la administración. Entonces ya ahí la actividad ya no es simplemente quiero tener información sobre algo, sobre el cumplimiento normativo, es como tú estás obligado a darme esa información en cierto nivel. Y luego tenemos, yo diría que ya serían como tres estadios, y luego tendremos el tercer estadio en que esas decisiones
o digamos esa información que se recabó en el marco de los procedimientos fiscalizatorios puede servir de base, por ejemplo, para nutrir políticas públicas o en el caso más terrible ya, para que formulen cargos por incumplimientos a la normativa. Yo creo que ahí es donde hay mayor espacio para el cuestionamiento sobre qué tan formal o informal debiesen ser esos actos administrativos, pero yo siempre he creído, y desde que escribí la tesis en inspección, siempre he creído en la decisión, en lo que, digamos, en lo que hace la administración durante las fases de fiscalización tienen que entenderse separados de la potestad sancionadora de la administración, porque la potestad de fiscalización nutre un sinfín de actividades administrativas. Claro, que lo que mete más bulla en el fondo son las sanciones administrativas, sí, pero no tendríamos que olvidarnos de las otras funciones de la inspección o de la fiscalización que para mí son tanto más valiosas que sancionar a alguien. O sea, tener información sobre el estado de cumplimiento de las normas, sobre el estado, no sé, de cómo funcionan los mercados, de si estamos tutelando correctamente el medio ambiente o no, es muy valioso, la verdad. Yo creo que eso no se puede perder y tiene que robustecerse, creo. Em, entonces, por eso no le llamé inactividad y lo pensé. Porque este no es un paper sobre responsabilidad por la inactividad de los actos administrativos, sino que es un paper más sobre las omisiones o las deficiencias, como para darle más sustrato material o como apegarme más a esa doctrina como de la actividad material de la administración. Aunque yo igual probablemente aquí compartimos cierto sentir que la distinción entre actividad formal y material nunca es tan clara, la verdad. Y eso lo discutimos, de hecho, en las jornadas de la edad en noviembre del año pasado. Eso, y finalmente las preguntas de Vicente, súper atingentes creo yo. De nuevo, la falta de servicio, al día de hoy me parece que sigue siendo un título de imputación que es maleable por los jueces. Entonces, me preguntan por regla general, como modificar el artículo 42, no lo modificaría. Crear títulos especiales, tal vez en leyes especiales, sí, tal vez, probablemente, pero de manera muy restrictiva. ¿Ya? También por el costo que tiene legislar, la verdad, llevar los temas al Parlamento hoy en día no es tan fácil. Entonces también creo que ahí hay una limitación práctica. Sobre el deber de conducta, si tiene que ser expreso o genérico, yo creo que los deberes de conducta de los órganos que fiscalizan o de los funcionarios rara vez está establecido de una forma tan expresa y taxativa en la legislación. En general, los deberes de conducta de la administración en materia de fiscalización tienden a especificarse más agua abajo, ¿no es cierto? En los reglamentos, en general, incluso en circulares. Me parece bien, porque no todo puede caber en la ley, la verdad. Entonces, ahí hay como es una regulación técnica de deberes, de procedimientos, de ir viendo como step by step, digamos, qué es lo que tiene que hacer un fiscalizador y qué es lo que tiene que hacer las contrapartes, digamos, los fiscalizados. No me parece mal que eso se le deje a la colaboración reglamentaria, ¿ya? Em, Respecto a las distinciones entre omisión y deficiencias, em, yo creo que, claro, el fin de la norma siempre ayuda a ver qué fue una omisión y una deficiencia. Pero también, no sé si, claro, desde la perspectiva del fin de la norma puede ser relevante, pero desde la perspectiva de la causalidad puede que no sea relevante. ¿Ya? Entonces, porque ya vimos que siempre el contrafactual te va a dar respuestas infinitas para ver si es que la omisión fue o no la causa de un daño. Y el estándar en concreto versus el estándar en abstracto, yo creo que, claro, los casos que vemos acá, de los que hemos citado y hemos estudiado, tienden hacia la abstracción. Y a mí eso me complica un poco, porque yo creo que la falta de servicio, que recordemos, son juicios uno a uno, digamos, o juicios de tipo responsabilidad extracontractual, donde los estándares tienen que estar determinados en concreto, la verdad. O sea, si uno toma, digamos, los avances de la dogmática en el ámbito civil, los deberes de cuidado en general tienden a apreciarse en concreto, no de forma genérica y no de forma abstracta. Entonces yo creo que ahí la construcción de los deberes de fiscalización siempre tiene que ser en concreto y yo creo que un salto cualitativo en esta materia sería introducir las consideraciones económicas, ¿no es cierto? De no pensar en administraciones ideales. No hay algo así como un buen padre de familia en la administración, la verdad, como que pueda proveer todas las necesidades, no existe.
Entonces yo creo que incorporar esos argumentos de las constricciones económicas presupuestarias que van a ser más evidentes en el futuro, la verdad. Así que yo creo que los estándares en concreto son siempre más adecuados para imputar responsabilidad, al menos. Así que eso yo creo que ya ahí cubrí y también, bueno, todos los comentarios de Tomás, la verdad, son, ya, bueno, ya me pude Sí. pronunciar sobre esos y en particular yo creo que el tema del argumento económico es lo que más me gustaría poder seguir desarrollando y conversando en particular contigo, así que genial. Genial. Bueno, para no seguir alargándonos, le damos muchas gracias a quienes pudieron venir y a quienes se pudieron conectar online y hacernos sus comentarios. Los dejamos desde ya muy invitados a la siguiente sesión de las conversaciones de derecho administrativo, que la próxima será el 24 de julio y expondrá Karen Asenjo. Ah, súper. Karen Asenjo y comenta Felipe, ¿no? Y comentará Felipe Bravo, profesor de acá de la universidad. Genial, genial. Ya, así que desde ya muy invitados para que lo anoten en su agenda y poder encontrarnos de nuevo en estas conversaciones de derecho administrativo. Eso, Muchas muchas gracias. gracias. Y también muchas gracias a Brigitte. Gracias.